Israel todavía está lidiando con la noticia que se dio a conocer el domingo por la noche de que Estados Unidos e Irán han llegado a un acuerdo. Pero en lugar de enfocarme en ese acontecimiento preocupante, empecé a pensar en acuerdos que podrían proteger los intereses israelíes y sobre los cuales los propios israelíes tienen cierto control. Y hoy voy a sugerir uno relacionado, por supuesto, con el eterno choque entre la ley y la política israelíes. Soy Ellen Azulay Diamant, directora ejecutiva del Israel Law and Liberty Forum, y esto es Ley Básica. Ahora, una de las muchas historias que se están perdiendo en la niebla de la guerra es el continuo enfrentamiento sobre los jueces entre el ministro de Justicia y la Corte Suprema, donde tanto él como los miembros de la Corte forman parte del Comité de Selección Judicial. El ministro no ha convocado al comité desde enero de 2025, dejando vacantes en todo un sistema legal que ya está abrumado por la carga de trabajo incluso en las mejores circunstancias. En un sistema con menos de 900 jueces a nivel nacional, más de 80 puestos podrían ser ocupados este año. El rezago de casos pendientes asciende a cientos de miles cada año. Ahora, la historia legal se ha estado desarrollando aquí durante años, pero iremos directo al grano. Hace 2 semanas, la Alta Corte ordenó a la ministra convocar al Comité de Selección Judicial lo antes posible, específicamente para nombrar jueces en los tribunales de distrito, donde dicen que la falta de personal es crítica. La Corte dijo que la insistencia de Levin en un consenso total antes de cualquier nombramiento contradice directamente la ley de nombramientos judiciales. En un punto aparte, la Corte señaló que el propio Levin había creado la presión de tiempo que ahora citaba como razón para proponer medidas provisionales en lugar de nombramientos judiciales permanentes. Ahora, es específicamente en ese punto donde creo que está el potencial para un avance, porque la presión de tiempo que la Corte menciona ciertamente existe, pero no es reciente, y la Corte ha tenido su propio papel en agravar el problema. Y creo que tiene la oportunidad de mostrar un liderazgo serio ayudando a resolverlo. Pero para entender cómo y por qué, necesitamos entender qué está en juego, los incentivos de cada lado y cómo llegamos hasta aquí. El Comité de Selección Judicial tiene 9 miembros. Hay 3 jueces de la Suprema Corte, uno de los cuales es el presidente de la Corte. Hay 2 ministros, uno de los cuales es el ministro de Justicia. Hay 2 miembros de la Knesset, uno de la coalición y uno de la oposición. Y además, hay 2 representantes de la Asociación de Abogados de Israel. Entonces, lo que sucede bajo un gobierno de derecha, normalmente, es que los 3 escaños de la coalición se enfrentan a lo que es un bloque de 6. Hay 3 jueces, los 2 representantes del Colegio de Abogados y el diputado de la oposición. El comité fue diseñado para asegurar que los profesionales legales fueran seleccionados principalmente por otros profesionales legales, tanto por su experiencia como para que la judicatura no estuviera supeditada a intereses políticos. Lo que sucede hoy en día es que nombrar a un juez de la Suprema Corte requiere una supermayoría de 7 de los 9 miembros del comité. Así que Levin no puede poner a nadie en la Corte sin al menos 4 miembros del bloque opositor. Y como una mayoría simple de 5 es suficiente para los tribunales inferiores, él sabe que también perderá en esos nombramientos. Ahora, los jueces en los tribunales de distrito están entre los sucesores más probables para el banco de la Suprema Corte, así que sus nombramientos también importan enormemente. Como sabemos, la elección de quién ocupa un lugar en la Suprema Corte en Israel hoy en día no es menos importante que quién ocupa la silla del primer ministro. Así que la exigencia de Levin es un consenso amplio y en la práctica unanimidad antes de que él actúe. Y su postura legal es que la autoridad para convocar al comité le pertenece solo a él y que la Corte no tiene autoridad para ordenarle lo contrario. El texto claro de la ley parece respaldar esto también, al igual que una parte considerable de la comunidad legal de Israel. Pero la Corte no está de acuerdo. En el periodo previo a enero de 2025, ordenó a Levin convocar al comité en 3 ocasiones distintas para elegir a un presidente de la Suprema Corte tras la jubilación de la presidenta Hayut. 16 meses después de iniciado ese proceso, en un movimiento que algunos consideran extraño y otros innovador, según a quien le preguntes, la Corte ordenó que se convocara al comité. Y fue en esa reunión, en ausencia de los miembros de la coalición, donde el juez Itzhak Amit fue elegido como presidente de la Corte. Ahora, eso pudo haber sido una decisión inteligente a corto plazo, pero perjudicial a largo plazo para la legitimidad de la Corte, porque hasta el día de hoy, el ministro de Justicia y muchos en la derecha ven ese momento como una usurpación. Y porque esta historia no tiene suficientes giros todavía, como presidente de la Corte, Amit forma parte del mismo comité que la Corte ahora ha ordenado a Levin convocar para elegir a sus futuros sucesores.
La Knesset aprobó una reforma al Comité de Selección Judicial a principios de este año, que sus redactores creen que requerirá un compromiso sin importar quién esté sentado ahí. Se supone que entrará en vigor en la próxima Knesset. Si Labán puede resistirse a convocar al comité, según su interpretación, ejercerá presión sobre el sistema mientras evita verse obligado a aprobar selecciones automáticamente. La nueva estructura en la próxima Knesset podría dar resultados más favorables para cualquiera en la coalición. Por otro lado, la Corte escuchará impugnaciones a esa reforma la próxima semana, así que si sobrevive o no es otra cuestión. Pasemos a la Corte. La Corte también tiene un incentivo limitado para ofrecer concesiones. Las juezas no se postulan para elecciones, y quienes están en el tribunal seguirán ahí mucho después de que este Ministerio de Justicia haya cambiado de manos. Y recuerda, estas mismas juezas pronto decidirán si el comité puede ser reformado o no. Así que ellas tienen el tiempo, y sea justificado o no, al final ellas tienen el poder. La Corte sabe que sus propias integrantes no pueden ser reemplazadas bajo las circunstancias actuales porque también les faltan 7 de 9 votos. Así que mientras esta Corte también está saturada con miles de casos pendientes junto con los 10 u 11,000 procedimientos que maneja anualmente, está más enfocada en lograr que el comité se reúna para las juezas que solo requieren esa mayoría de 5 votos. Ahora, a quienes están fuera les cuesta entender lo atascado que está el sistema legal israelí. Y si eso suena como una afirmación técnica, realmente no debería. Estamos hablando de personas que quedan en una incertidumbre prolongada sobre sus negocios, sobre sus propiedades, apelaciones de condenas penales. Usamos un lenguaje que suena neutral para hablar de decisiones que afectan profundamente la vida de los ciudadanos. Y por eso les importa a los israelíes que en 2024, por ejemplo, en un país de solo 10 millones de personas, el Poder Judicial tenía algo así como 475,000 casos aún pendientes. Cerró más de 930,000 casos ese año y abrió otros 911,000. Estas cifras son aproximadas. La mayoría de estos casos van a lo que llamamos tribunales de paz, que son el nivel más bajo de los tribunales. Del 8 al 9%, es decir, del 8 al 9% cada uno, van a los tribunales de distrito y laborales. Y la Suprema Corte está en la cima de todo, atendiendo poco menos del 1% de los casos del sistema en general, pero hay miles de casos pendientes en cada nivel. Para 2024, una apelación civil en la Suprema Corte tardaba en promedio 23 meses. Las apelaciones penales tardaban 11 meses. Los casos que se resuelven más rápido son los constitucionales, donde los peticionarios comienzan directamente en la Suprema Corte. En 2019, una organización llamada Movimiento por la Gobernabilidad y la Democracia publicó un estudio basado en 4 meses de observación en vivo en la sala del tribunal, donde estudiantes cronometraron cada caso. Descubrieron que, a pesar de ser la minoría de las peticiones que recibe la Suprema Corte, las peticiones constitucionales representan el 30% de las audiencias de la Suprema Corte. De acuerdo, y consumen el 37% de lo que llamamos tiempo judicial ponderado, porque estos casos requieren paneles más grandes y duran más que otros tipos de casos. Pero cuando hablamos de estos temas, la responsabilidad por el retraso se señala directamente al nivel político. Y esto también es algo que ayuda a la Corte a no ceder. A largo plazo, el objetivo clave tanto para la Corte como para la ministra debe ser fortalecer la integridad del sistema legal, una reforma legal orientada a reducir litigios frívolos y mejorar la previsibilidad de los resultados. Pero en la cuestión inmediata y ahora urgente de dotar de personal al Poder Judicial, creo que la Corte tiene un papel mucho más importante del que se atribuye a sí misma. Y una oportunidad para mostrar generosidad y liderazgo al hacerle a la ministra una oferta que no pueda rechazar, mientras también demuestra que realmente le importa el tema, que está afirmando que es fundamental. Y esa oferta sería la restauración de la legitimación para los casos constitucionales. Esto es lo que significa y por qué es importante. La legitimación afecta muchos de los casos más importantes y políticos que la Corte decide conocer. Esta doctrina es una de las características más antiguas de los sistemas jurídicos de common law. Los tribunales existen para resolver disputas entre partes que tienen un interés concreto y personal en el resultado. Así que, por ejemplo, bajo el artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos, los tribunales federales están limitados a juzgar lo que llamamos casos o controversias, que es una disputa real entre partes reales con intereses reales en juego. No puedes presentarte en un tribunal federal estadounidense simplemente porque crees que el presidente ha emitido una orden ejecutiva inconstitucional. Israel alguna vez tuvo ese mismo límite.
En los primeros años del Estado, la Alta Corte adoptó lo que los académicos llamaron la Gran Regla de Legitimación, tomada del Common Law inglés. Tenías que demostrar que el gobierno incumplió una obligación legal hacia ti personalmente, causando un daño único y medible. Pero en Israel, eso cambió en 1986 en un caso que ya hemos mencionado antes en este programa, Ressler contra el ministro de Defensa. Ressler se centró en las amplias exenciones del servicio militar otorgadas a los estudiantes de yeshivá jaredíes. Durante décadas, las reglas de legitimación habían mantenido este tema fuera de los tribunales, ya que ningún ciudadano individual sufría un daño único por una política de defensa que se aplicaba a otros. En 1986, un oficial de reserva llamado Yehuda Ressler y un recurrente constitucional en serie presentaron una nueva impugnación sobre este asunto, y el juez Aharon Barak cambió de postura respecto a la legitimación. Su razonamiento, cito, no es el derecho el que crea las disputas, sino la disputa la que crea el derecho. La resolución judicial de problemas que poseen una naturaleza pública o incluso política no es una violación del principio de separación de poderes. Mi enfoque es que exigir la existencia de un derecho o interés como condición para la legitimación carece de fundamento filosófico, no tiene fundamento moral, y viola el Estado de Derecho. Como muchas de las doctrinas de Barak, esto fue revolucionario, y el cambio en la legitimación también coincidió con la abolición de la justiciabilidad como un límite real. Así que, a partir del caso Ressler, la Corte escucharía prácticamente cualquier petición de prácticamente cualquier persona sobre prácticamente cualquier cuestión de importancia pública, según su propio criterio. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Veamos algunos ejemplos. En 2016, la Corte anuló el acuerdo marco del gobierno con Noble Energy para desarrollar el yacimiento de gas Leviatán, el mayor descubrimiento marino de Israel. Esto fue a raíz de una petición de partes, sin ningún interés económico directo. Era un acuerdo económico y geoestratégico tremendamente importante. El contrato finalmente se renegoció con un año de retraso, y los costos de ese retraso nunca se han contabilizado completamente. Un famoso caso de 2018 impugnó las reglas de enfrentamiento del ejército. Fue desestimado, pero en parte porque, una vez que se presentó la demanda, el ejército modificó rápidamente sus reglas para evitar un fallo potencialmente desfavorable. Esa demanda fue presentada por un grupo de organizaciones radicalmente activistas contra el ejército y no habría superado la prueba tradicional de legitimación. Las reglas de enfrentamiento más restrictivas que resultaron de eso son algo que muchos en la derecha creen que contribuyó a las fallas de seguridad del 7 de octubre, una cultura de combate demasiado cautelosa que costó vidas adicionales. En marzo de 2024, 5 ONG israelíes de derechos humanos, nuevamente asociadas más con la izquierda, presentaron una petición ante el tribunal para ordenar el acceso humanitario total a Gaza, incluyendo restablecer el suministro eléctrico en plena guerra. El tribunal escuchó el caso durante un año, exigiendo repetidamente respuestas detalladas de los comandantes militares antes de rechazar el caso por sus méritos en 2025. Como en tantos otros casos, esta era una cuestión que cualquier poder judicial democrático comparable habría rechazado escuchar. Pero incluso bajo el amplio estándar de justiciabilidad de Israel, el caso nunca debió haberse escuchado solo por cuestiones de legitimación. Bien, último ejemplo. El profesor Menahem Maltner también ha documentado un aumento constante en las peticiones presentadas por miembros en funciones de la Knesset que no tienen ningún interés personal en el resultado del caso. Siendo franca, un político puede perder una votación en el pleno de la Knesset y básicamente cruzar la calle para pedirle al tribunal que anule la ley. Ahora, como los peticionarios que hacen esto son desproporcionadamente de la izquierda, al menos así fue en su investigación, y los casos atrajeron mucha cobertura mediática, Maltner, quien es él mismo un hombre de izquierda muy respetado, concluyó que el público había llegado a identificar a la Corte Suprema como, cito, un adjunto del partido político de izquierda Meretz. Así que este tema de la legitimación es fundamental, es una de las palancas que la Corte tiene incluso sobre las cuestiones más políticas. Es una desviación seria de cómo operan los tribunales en democracias hermanas y se relaciona directamente con el retraso, dado que la Corte dedica desproporcionadamente su tiempo a cuestiones constitucionales mientras se acumulan otras apelaciones. Ese retraso es un motivo de verdadera preocupación, pero no tiene sentido, ni en los hechos ni históricamente, culpar completamente a los políticos. La Corte, que nuevamente tiene su propio conjunto de casos atrasados, debería reconocer que parte de esa carga es autoimpuesta. De hecho, un estudio del Foro de Políticas Coelet de 2019 realizado por Aaron Garber examinó 78 decisiones principales de derecho público entre 2014 y 2018,
y encontró que aproximadamente el 58% fueron presentadas por peticionarios que no habrían tenido legitimación según la doctrina tradicional. Así que aquí está el problema. Si la Corte restableciera esa doctrina mediante un fallo importante que restaurara claramente el antiguo estándar, creo que varias cosas sucederían. Primero, su argumento ante el ministro sobre el retraso tendría mucho más peso porque la Corte estaría tomando medidas en su propio ámbito. El volumen de peticiones ante la Corte disminuiría considerablemente, liberando capacidad institucional para atender el retraso que realmente perjudica a los ciudadanos comunes. La importancia relativa de la ideología de cualquier juez también disminuiría, ya que el rango de cuestiones que la Corte podría abordar se reduciría. El temor estructural en torno a los nombramientos judiciales disminuiría. Así que la razón principal por la que Levin y la derecha ven cada puesto en la Corte Suprema como algo existencial es que una Corte activista con legitimación y justiciabilidad ilimitadas puede dictar la política de seguridad nacional, económica y social desde el estrado. Así que si reduces el alcance, aunque sea parcialmente, la importancia de quien ocupa ese lugar disminuye. Aunque no resolvería todo el rezago sistémico, recuerda que la Corte en sí maneja menos del 1% de todos los casos en el sistema. Sí creo que aliviaría la presión sobre la Corte, y también ofrecería a Levin y a la sociedad israelí un gesto de un valor inmenso y de gran alcance. Una señal de colaboración en un conflicto donde las nociones de victoria y derrota no encajan ni deberían encajar realmente. Si la Corte hace esto voluntariamente, como un reconocimiento de su considerable participación en la vida política israelí, y de nuevo ofreciendo solo una retirada parcial, creo que eso sería una medida para restaurar la confianza entre partes de la sociedad israelí que la están perdiendo, mientras se mantiene la crucial independencia de la institución. Ahora, es cierto que la Corte ganó gran parte de su legitimidad ampliada al actuar cuando la política falló o se negó a hacerlo, y el reclutamiento de los jaredíes es el ejemplo más claro y doloroso hoy en día. Los gobiernos que dependían de los socios de coalición jaredíes no forzaron el tema durante décadas, posponiendo el problema una y otra vez y violando sus propias promesas igualitarias porque el costo político era demasiado alto. Así que la Corte intervino, y es el principal impulsor del enfoque más agresivo que ahora apoya gran parte del público, que está desgastado y cansado por la guerra. Si la Corte retrocede en cuanto a la legitimación, esa cuestión regresa a un sistema político que ya ha fallado antes y podría fallar de nuevo. Lo reconozco, pero creo que ese es un proceso por el que Israel necesita pasar. Un sistema que sabe que sus jueces siempre, entre comillas, arreglarán sus errores, no tiene ningún incentivo para hacer el doloroso trabajo de llegar a un compromiso. Y una corte que sustituye su propio juicio por el de las legislaturas en cuestiones de política social, al final no puede proteger la democracia porque está tomando el control de una de las funciones democráticas clave. La política es donde deben debatirse las preguntas difíciles de la democracia israelí, y es el único lugar donde eventualmente se podría lograr un compromiso. En un caso importante que se argumentó recientemente ante un panel ampliado, la abogada David Peter comparó a la corte con el cazador griego Acteón en la mitología. Fue transformado en un ciervo por una diosa vengativa y luego perseguido por sus propios perros. Así que Peter comparó a la corte con Acteón. Y básicamente dijo que, en lugar de ser el cazador, la corte ahora es el siervo, que una corte que entra en la arena política no debería sorprenderse cuando luego es tratada como un actor político. Creo que la lógica tiene cierto mérito, pero en este caso, en realidad, veo la situación como una oportunidad. La corte hoy está en el campo político, quiera o no, y por esa razón creo que debería participar en lo que yo clasificaría como un acto de estadismo. Puede elegir, desde una verdadera fortaleza institucional, empezar a regresar a una comprensión más limitada de sí misma por el bien de su corte, por el bien del sistema y por el bien del país. A diferencia del acuerdo con Irán, este está completamente en nuestras manos. Nos vemos la próxima semana.